Muy buenas tardes, maestro. Estamos con Felipe Garrido, un escritor nacido en Guadalajara en 1942. Es escritor, editor, traductor, académico mexicano y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Y que vino a presentar un libro de poesía, Octavio Paz para niños. Pero ahora vemos que no nomás vino a presentarlo, vino a gozarlo en realidad, ¿verdad? Yo creo que eso es un resultado natural de acercarse a la poesía. La poesía se goza, se disfruta, a veces se puede sufrir porque hay poesía también que lastima, pero no el caso de El árbol habla, que es el título del libro que presentamos ayer y presentamos hoy. El árbol habla, Octavio Paz para niños, publicado por Alas y Raíces, parte de la Secretaría de Cultura. Y las dos presentaciones fueron muy animadas. Ayer trabajamos con únicamente niños, hoy había un público más mezclado, adultos, niños, viejos, pero la poesía tiene voz para todos y la fuimos encontrando y pasaron a leer gente de distintas edades y uno sabe que el público recibió bien estas lecturas. Es bien aceptada la idea de que la poesía debe ser captada por los niños por medio de esta serie. Es un buen proyecto porque no nomás es Octavio Paz, son varios poetas, ¿no? Sí, está también López Velarde, está Pellicer, está Efraín Huerta, está Enriqueta Ochoa, está Jaime Sabines y seguro que alguien se me está olvidando por ahí, porque son 7 títulos. El de Paz ya el 7º título de la colección. Es una colección donde algún poeta o algún escritor selecciona versos del autor principal, en este caso de Paz. En este caso esa selección la hizo Carmen Leñero, que escribió además un prólogo. Y después se tiene un taller con niños del lugar donde nació el poeta. En el caso de Octavio Paz, pues en Mezcoac, ahí en México, niños de una escuela primaria en México, en Mezcoac, estuvieron leyendo la poesía y haciendo ilustraciones basadas en la poesía que leían. Y después ya se hizo una selección de 42, me parece, o 48 ilustraciones que aparecen en el libro junto con los textos que las motivaron, los textos que las inspiraron, esas ilustraciones. Hay una gran variedad de estilos, de modos. Son niños de primaria, sea entre unos 8 y 11 o 12 años, algunos muy buenos dibujantes. Y es un ejercicio muy rico. Yo he tratado en las presentaciones que he hecho de este libro de invitar al público a que ellos también pueden seguir haciendo crecer ese libro. En el libro hay una ilustración para un poema, muy bien, pero yo en la casa, después de leer ese poema, puedo hacer un dibujo distinto para que lo acompañe, o al revés, sobre uno de los dibujos que están en el libro puedo escribir un texto distinto. No importa que yo no sea Octavio Paz. Octavio Paz es un poeta con todos los reconocimientos del mundo, pero cualquier lector que sienta el impulso de decir su palabra propia al lado de la de Paz o de cualquier otro gran poeta, yo diría que no tiene el derecho, tiene la obligación de hacerlo, porque esa es la forma en que todos podemos incorporarnos a la poesía, hacerla más nuestra, aprendérnosla de memoria, hacerle variaciones, encontrar nuestros propios motivos para escribir. Veía con gusto que platicaba con el público acerca de la definición o la indefinición de la poesía. Aparte de que la poesía es indefinible, tampoco nunca sabemos a dónde nos va a llevar en realidad. No, es un camino que está muy bien recorrerlo con ánimo de exploradores, porque puede llegar a lugares que no sospechábamos. Los grandes ideales de los seres humanos son muy difíciles de definir. Decir qué es la belleza, decir qué es la justicia, decir
qué es la verdad o qué es la poesía. Son grandes ideas que no han logrado ser definidas con exactitud. No hay una definición que a todos nos guste de cualquiera de ellas, pero digamos que vale la pena dedicar la vida a perseguir esas grandes ideas, a acercarnos a ellas lo más que podamos, tratar de acercarnos a la justicia, a la belleza, a la verdad, a la poesía, lo más que podamos. Y en este caso estamos hablando de su caso de carrera profesional, es una vida dedicada a las letras, a la búsqueda, a la exploración de los temas. Pues sí, así me tocó a mí, así fui haciendo mi vida, pero hay otros artes, por ejemplo, a los que no me he dedicado profesionalmente, como el dibujo, la escultura, pero que sí practico con toda la inocencia de un aficionado. Y desgraciadamente no sé tocar ningún instrumento musical, esa es una laguna en mi formación grave, pero si tocara algún instrumento no sería un profesional, pero podría pasar muy buenos ratos pues entregado a hacer música. Yo creo que no hay que creer que uno tiene que hacer las cosas siempre como un profesional. Muchísimos de nosotros hemos jugado fútbol o béisbol, no pensábamos ser profesionales nunca, jugábamos por el gusto de jugar, bailamos por el gusto de bailar y podemos entrar a las artes por el gusto de practicarlas. Me gusta, por ejemplo, la complejidad que tiene el proyecto de la serie de libros, del libro que vino a presentar, que incluye ilustración, incluye visitar el pueblo donde nació el poeta. ¿Hay algún otro tipo de proyectos que nos puede comentar que esté en boga aquí en el país, en lo que esté relacionado? Este proyecto lo que necesita es seguir creciendo, es decir, seguir incluyendo otros poetas para ir cubriendo el mapa de la República. Sí, la lista podría ser interminable, ¿eh? Podría ser interminable y ver dónde ya, qué regiones ya, digamos, están cubiertas y tratar de que estuviera representado todo el país. Sería y de hecho es uno de los proyectos de Alas y Raíces, ampliar esto. Hay otra serie de libros que estuve haciendo, a mí me tocó hacerlos con el gobierno del estado de Jalisco, con el periódico Milenio, en donde se llama Infancia y Adolescencia. Juan José Arreola, Infancia y Adolescencia. Agustín Yáñez, Infancia y Adolescencia. Vaya, qué interesante. Y son los textos en que estos grandes escritores cuentan su infancia y su adolescencia, más algunos textos que escribieron para lectores muy jóvenes, para lectores niños o adolescentes. Es una necesidad realmente, no es que convenga, es una necesidad del país tener más lectores que además de ser lectores puedan escribir, puedan expresarse por escrito, decir lo que quieran. Claro, no es meramente un placer, es necesidad, también es obligación hasta cierta parte, ¿no? Sí lo es. Yo pienso que sí es una obligación, si es que queremos tener un país como el que nos gustaría tener, un país más rico, más próspero, más respetado, menos violento. El camino para construir ese país pasa por la necesidad de tener más lectores capaces de escribir. Ahorita que lo hice y dada su experiencia que ha tenido en el sector de la educación pública, ¿es México un país con esperanza? Sí, México tiene una gran esperanza que son sus maestros. Los únicos que pueden salvar a nuestro país son los maestros, porque quienes por obligación deberían formar a esos lectores capaces de escribir son los maestros de educación básica, maestros de preescolar a secundaria. Yo creo que hay un buen número de maestros que saben que ellos tienen la obligación de hacer esto, que sienten esa obligación y que están dispuestos a responder de forma positiva a ella. Entonces sí,
sí tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en manos de los maestros. Si los maestros, como lo hacen muchos de ellos, cumplen con su vocación, son maestros porque eso quisieron ser, si cumplen con su vocación y se dedican a formar a esos lectores capaces de escribir que necesitamos, el país saldrá adelante. Si no lo hacen los maestros, lo veo muy difícil. ¿Quién más lo puede hacer? No hay nadie más que lo pueda hacer. Sí, es cierto, muchos de los que andamos en las artes, en el deporte, en este tipo de acciones que pueden construir algo, siempre fuimos influenciados por alguien en nuestra infancia, en nuestra temprana juventud. Casi todos los que estamos metidos en estas cosas tenemos una enorme gratitud para los maestros que tuvimos, en primaria, en secundaria, a veces en la universidad. Yo tengo una larga lista de maestros, los primeros formales, los últimos ya no formales, pero fueron mis maestros en los lugares donde yo fui trabajando, gente como Alichu Macero, como Antonio Alatorre, José Luis Martínez, Juan José Arreola, que fueron mis maestros porque me los fui encontrando en los lugares a los que llegué a trabajar y tenía muchas cosas que aprenderles. Claro, aquí tuvimos con la fortuna de contar también con la presencia de Alichu Macero en la presentación de uno de sus libros. Y pues realmente son personajes grandiosos que influyen a muchísima gente. ¿Alguna anécdota con Alichu Macero o alguno de sus maestros que nos quiera compartir para terminar la entrevista? Con Alichu Macero me enseñó, entre muchas otras cosas, que hay cuestiones que uno no debe apresurar. Por ejemplo, hacer un libro. De pronto descubre uno que necesita una revisión más. Y ya había estado revisado, pero resulta que uno descubre errores, hay que volverlo a revisar. Y viene, claro, la sensación de decir, pero ¿cómo? ¿Vamos a meterle otro mes de trabajo a este libro? Ya saquémoslo para que ya se empiece a vender. Pero un libro se publica y se queda como se haya publicado muchos años. Ese libro dentro de 40 o 50 años se va a seguir leyendo. Entonces uno no puede, por apresurar el momento de aparición en concreto de un libro, dejar de hacer lo que el libro necesite. Y eso se podría pasar a otros terrenos. Cuando alguien empezaba a molestar allí preguntándole oiga maestro, pero ¿cuándo va a estar este libro? Allí siempre contestaba, cuando esté, está. Nada más que esté, ya está. No se preocupe. Esa es una linda lección. Es una linda lección del maestro. Sí. ¿Algún consejo que nos pueda dar a los jóvenes escritores y a toda la gente que siempre está intentando hacer algo en este arduo camino? Hay un consejo que no es mío, pero yo lo voy a pasar ahora, es de Paz. Yo leí en esta presentación un textito de Águila o Sol, uno de los libros de Paz. Paz fue un adolescente que sabía lo que quería hacer en la vida. Paz publicó sus primeros versos cuando tenía 17 años, su primer libro cuando tenía 19, y él desde los 13 o 14 o 12 sabía que lo que él quería era ser el mejor poeta. Y el consejo es muy sencillo, para un joven, para un niño, una niña, una muchacha, ustedes sueñen lo más alto que puedan. Atrévanse a querer ser lo más eminente de lo que en el campo que les interese desarrollarse. Y luego las palabras finales de Paz en Águila o Sol son 4. Merece lo que sueña. Es decir, no te detengas al soñar, sueña lo más alto que puedas, pero luego tienes que estar consciente de que tienes que hacer lo que haga falta para que ese sueño se cumpla. Claro, no es un acto de magia. No, merece lo que sueña. Atrévete a soñar lo más alto que puedas y luego haz todo lo que necesites hacer, trabaja todo lo que necesites trabajar para que ese sueño se cumpla y que llegues a la meta que te propusiste por allá cuando eras niño, cuando estabas adolescente y al que a veces hay que dedicarle toda la vida.